Buenos días a todos. Para comenzar, quiero saludar y agradecer a las autoridades del CEAL por la organización y la invitación a este evento y también a todos los empresarios aquí presentes por haber apostado y seguir apostando a la inversión y el comercio, tanto en este como en el resto de los países de la región. Nos congrega hoy en este espacio una visión común respecto de la vida, que tiene que ver con el rol que cumplen los empresarios en la sociedad y tal como acusa el título de esta 35ª Asamblea, el cambio de paradigma económico que está atravesando la Argentina y que esperemos contagie al resto de la región y también al mundo. Hablamos de cambio de paradigma porque, dicho en pocas palabras, Argentina hace 10 meses decidió dejar atrás las recetas que lo empobrecieron por más de 100 años para empezar a aplicar las ideas de la libertad, del crecimiento y el progreso, que son las mismas ideas que sacaron al 90% de la población mundial de la pobreza en los últimos 300 años. Hay un antiguo refrán que reza que la credibilidad y la confianza suben por la escalera, pero bajan por el ascensor. Y la credibilidad argentina, tras ser el mayor defolteador serial de la historia moderna e incurrir en un siglo prácticamente ininterrumpido de déficit fiscal y violaciones sistemáticas a los derechos de propiedad, se destruyó completamente en los últimos 40 años. Imaginen lo mal que estaban las cosas que en el país de la mal llamada justicia social, que es injusta y que no tiene nada de social porque es profundamente antisocial, porque parte de un robo y de un trato desigual frente a la ley, los ciudadanos eligieron al primer presidente liberal y libertario de la historia, sin partido político, ni gobernadores, ni intendentes. Obviamente, en condiciones normales de presión y temperatura no hay presidentes liberales libertarios. Así que básicamente tuvimos que hacer muchas cosas mal para que yo esté acá. De hecho cuando daba, en mi otra vida, cuando daba conferencias de economía, decía que yo era un error tipo 2, porque hice todo mal y me salió bien. Y ustedes imaginen ser. En general los economistas no son personas muy populares, que digamos. Además, si ustedes miran dentro de los propios economistas, hay un grupo de nerds, que son, digamos, los que hacen economía matemática, y encima, digamos, dedicarme al crecimiento económico como especialización en un país que está enfermo de keynesianismo, o sea, piensa solamente en 5 minutos. Se me acaba de pasar otra cosa que no la puedo replicar. Y yo que pienso en términos de 100 años, 200, 1000, bueno, 2000, me fui. No, es un chiste, es parte de la actuación. Y además, ser liberal en un país que estaba básicamente contaminado por más de 100 años de socialismo. Así que verdaderamente hice todo para que la gente me odiara, pero me salió mal y terminé siendo presidente, el más votado de la historia. Pero claramente, entonces, en el fondo lo que uno tiene que entender que esto es que la gente le dijo basta a los políticos y sus jueguitos y se lo dijo en serio, porque semejante cachetada, digamos, a la política y al círculo rojo analógico significa que verdaderamente la gente está muy cansada y se cansó de verdad. En los 10 meses que llevamos de gobierno hemos plasmado este cambio de paradigma en la gestión. Hemos avanzado kilómetros corrigiendo la macroeconomía. Hemos recuperado la estabilidad monetaria, que es la base para tener una economía sana que crezca. Estamos reduciendo el costo estructural de la economía argentina, que a costa de impuestos y regulaciones ha encarecido exponencialmente los precios de todos los bienes y servicios en nuestra economía. Y producto de este cambio de rumbo, estamos estableciendo de forma sostenida la confianza en nuestro país con un riesgo que se encontraba en torno a los 3.000 puntos básicos en el momento de las elecciones y que ayer, digamos, quebró básicamente los 1.200 puntos básicos. Y esto es importante porque nosotros lo tenemos preciado, digamos, en términos de PBI, lo cual no es menor, porque si el riesgo país estuviera en torno a los 3.000 puntos básicos, que es volver a la política fiscal de los degenerados fiscales de la política, eso implicaría un PBI de 400.000 millones de dólares. Y con este esquema de política fiscal que tenemos hoy, a los precios de hoy, con el riesgo país no de esta semana, sino de hace una semana atrás, el PBI es de 600.000 millones de dólares. Es decir, que volver a las andadas, ¿sí?, de la mala política fiscal nos costaría 200.000 millones de dólares. Es decir, no solo es un PBI menor, sino que es un PBI per cápita menor. De hecho, la discusión presupuestaria, si uno la hubiera hecho seriamente, ¿no?, aprobando gastos sin contemplar
los recursos, lo cual viola la Ley de Administración Financiera del Estado, y además en el Senado también violaron el estatuto del Senado. Fíjense lo que es interesante, lo que implicaría el aumento para las universidades, que en el fondo sería ceder a la vieja política, a la vieja forma de hacer política, de ignorar la restricción de presupuesto, implicaría volver a las andadas y volver a los niveles de riesgo país que teníamos con el kirchnerismo, con lo cual pasaríamos de un PBI de 600.000 millones de dólares a uno de 400.000 millones de dólares, es decir, estaríamos perdiendo un tercio del PBI. Entonces, cuando ustedes toman los recursos para las universidades, si toman el caso de 600.000 sin el aumento y toman el aumento con el de 400.000, los números quedan más o menos empatados, pero en el medio ustedes redujeron el PBI per cápita, perdimos un tercio del PBI y además cuando ustedes toman el impacto en el PBI en dólares y en el PBI en pesos, el impacto en el PBI en pesos es un tercio, o PBI real, que lo que es en dólares. Esto significa que en el medio se produce un salto del tipo de cambio real que no solo que hace que caiga el PBI, que caiga el PBI per cápita, sino que exacerba el aumento de pobres e indigentes por la suba en el tipo de cambio real. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y eso es si el reclamo fuera genuino. Si en el medio consideramos que es un mero eufemismo para defender los curros de 3, 4 delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robárselos a los alumnos y a los profesores y a lo que tiene que ver con los edificios y demás, me parece que no hay mucho más que discutir. Y nosotros hemos venido a hacer las cosas que están bien, independientemente de lo que diga la opinión pública o el terror que le tengan muchos a decir la verdad. Nosotros vinimos a terminar con los curros y en el fondo, digamos, si estuvieran limpios, ¿cuál es el problema de que los auditen si estuvieran limpios? Hace casi 10 años que no hacen una auditoría. Lo único que estamos pidiendo es auditarlos, pero parece que eso es poner en riesgo la educación pública. No, todo lo contrario, es valorizar la educación pública. Es decir, si estuvieran limpios, el principio de revelación diría que claramente podrían mostrar los números, pero no lo quieren hacer. Y por algo debe ser entonces. Pero lo que quiero que quede claro es que volver a las andadas no es gratis. Es por lo menos perder un tercio del PBI. O, si yo lo quisiera poner en términos de logro, esta baja del riesgo país nos permite pasar de un PBI de 400.000 millones de dólares a uno de 600.000 millones de dólares por solo el efecto que tiene sobre el valor de los activos, la baja del riesgo país y lo que permite en términos de coordinación macroeconómica, que es un 50% más. Miren qué numerito, no hay gestión. Pero como decía, las consecuencias de todo esto empieza a verse, por ejemplo, con un boom de crédito nunca antes visto. En noviembre no había ni cuotas en comercios minoristas y hoy existe el crédito hipotecario a 30 años como si fuéramos Singapur, acompañado de créditos personales y a empresas. Es decir, si ustedes recuerdan, en noviembre, diciembre estábamos discutiendo la hiperinflación, estábamos viendo cómo lográbamos pasar el día a día. Hoy está volviendo una de las herramientas de mayor movilidad social ascendente, que es comprar una propiedad, y se puede hacer a 30 años. Por lo tanto, mire si hemos cambiado el contexto macroeconómico. No voy a estar repasando todos los números que suelo dar regularmente, pero sí quiero mencionar el de inflación, porque cuando uno toma el índice de inflación mayorista en el mes de diciembre, que era 54%, eso implicaba anualizado 17.000, y estaban todas las condiciones monetarias dadas para eso si había convalidación. Y es un indicador que se anticipa a la inflación minorista, y el último registro del mayorista fue del 2,1%, es decir, 28% anual vendría a ser. Miren si no hemos hecho una tarea titánica arreglando el problema monetario y que por ende, digamos, esto es lo que explica que pueda existir otro horizonte temporal para las inversiones en Argentina. A su vez, en materia de inversiones, el RIGI sigue sembrando anuncios a lo largo y ancho del país con proyecciones muy positivas para la balanza comercial y energética de acá en adelante. El primer tramo del blanqueo popular que impulsamos ha superado todo tipo de expectativas, superando incluso el primer tramo del blanqueo de la administración de Macri, que ya había sido un éxito. Es decir, cuando ustedes miran los depósitos en dólares, verdaderamente el número es estremecedor lo que está pasando. Pero digo, a veces parece que, no sé si hay
falta de perspectiva histórica o hay ignorancia o mala intención o todas juntas a la vez. Producto de esto, los depósitos en dólares del sector privado se encuentran hoy en niveles récords. Día a día se vuelve más sencillo montar una empresa en Argentina. Y todos sabemos lo que pasa con los salarios cuando hay más empresas compitiendo entre ellas para atraer la misma cantidad de trabajadores. En este sentido, seguimos trabajando todos los días desatando el nudo gordiano que construyeron los exégetas del modelo empobrecedor, todo esto en pos de seguir subiendo escalones en términos de libertad económica que nos traerán más ahorro, más inversión, más crecimiento y mayor prosperidad. Yo suelo decir recurrentemente que nosotros trabajamos para ser el país más libre del mundo. De hecho, la reforma de la Ley Bases más el DNU 7023 nos permite tener un salto en términos de libertad económica de casi 90 puestos. Pasaríamos a estar en niveles parecidos a países como Alemania, como Italia, como Francia. Pero eso para nosotros no es suficiente. Nos quedan 3.200 reformas pendientes y ustedes pueden ver la tarea enorme que lleva a cabo nuestro colosal ministro de desregulación, que es Federico Sturzenegger. Y cuando ustedes ven el día a día se van a dar cuenta que sin lugar a dudas, cuando terminemos este mandato, sin lugar a dudas vamos a ser el país más libre del mundo con lo que ello implica en términos dinámicos. Entonces, básicamente, yo no quiero detenerme en hacer un raconto detallado de nuestra breve gestión, que ya han escuchado en otras ocasiones, pero sí quiero hacer énfasis en contarles a dónde conduce este barco, que no es a otra cosa que ser el país más libre del mundo. Muchas veces cuando uso esta expresión me tildan de loco y otras cosas más. Digo, pero esto también lo dije en un reportaje. Y ¿cuál es la diferencia entre un genio y un loco? El éxito. O cuando digo que me gustaría alcanzar niveles de calidad de vida similares a los de Australia, todos ponen el grito en el cielo como si fuera una gesta imposible. Les voy a contar algo de Australia, un país que además admiro y por el cual tengo mucho aprecio. Pero Australia fue una nación fundada por presidiarios, es decir, pasaron de ser el descarte de Inglaterra a convertirse en referentes globales. Y Argentina supo ser el país con el PBI per cápita más alto del mundo en 1895 en la serie de Angus Madison. Si los australianos pudieron, ¿por qué nosotros no podríamos? Si nosotros ya lo hicimos hace 100 años, ¿por qué no podríamos hacerlo de nuevo? Pensemos que cuando Argentina nació como Argentina en 1860 estrictamente, con la unificación de Buenos Aires, Argentina era un país de bárbaros y en 35 años se convirtió en la primer potencia mundial. Si lo pudimos hacer en el siglo XIX, ¿por qué no lo vamos a poder hacer ahora, que además contamos con mejores condiciones tecnológicas a nivel global? Es decir, hay que animarse, hay que salir de la mediocridad. Es decir, una Argentina potencia con niveles de vida parecidos a Australia, Nueva Zelanda, Italia, España, Estados Unidos, no sé, el que les guste, Irlanda. Digo, no solo no es una locura, sino que es el destino manifiesto si mantenemos este camino. No tengan dudas, ese es nuestro destino si logramos respetar algunos preceptos básicos de la economía, como el equilibrio fiscal, la estabilidad monetaria y también si logramos abatir a ese kraken de muchas cabezas que es el costo argentino. Un país donde la inflación será tan solo un mal recuerdo, y crean que lo voy a lograr. Donde los argentinos habremos recuperado la capacidad de hacer cálculo económico y cada cual podrá planificar, ahorrar, invertir y ser el dueño de su propio destino. Un país donde es el que produce y no el Estado el que elige qué insumos utilizar, a quién contratar, a quién le vende y a qué precio. Un país donde se puede importar tecnología de punta para mejorar la competitividad sin pagar 2 o 3 veces su valor por culpa de aranceles confiscatorios. Un país donde cada uno puede disfrutar del fruto de su trabajo sin temor a que le roben o incluso lo maten por algo tan básico como un celular. Un país donde se pueden comprar televisores al contado y una casa en cuota y no al revés como sucedía hasta hace muy poco acá. Un país donde no hay que cruzar la frontera para hacerse de un par de zapatillas de buena calidad o buen precio. Un país con impuestos mínimos, retribuidos con servicios de calidad, no con municipios, provincias y un Estado nacional voraces cobrando el mismo impuesto 3 veces para brindar servicios paupérrimos a las 3 veces. Un país donde no se habla de ganancias extraordinarias para cobrarte más impuestos cuando tuviste un buen año, porque si el fin moral de todo negocio es ganar plata, ¿cómo puede ser extraordinaria una ganancia? Aquí quiero hacer un punto porque me parece interesante. No hay nada más aberrante
que hablar de este concepto de cobrarle más a las ganancias extraordinarias y demás. Suponga que ustedes tienen una economía de dos sectores, lo voy a hacer fácil, y por algún motivo, ya sea o porque cambiaron las preferencias de la gente o porque hubo un problema que causó un shock negativo sobre la oferta de uno de los bienes, ustedes tienen un cambio de precios relativos, ¿sí? No sé, supongan, no sé, viene un terremoto y se pierde una parte de la economía. Obviamente que los bienes que estaban ligados a ese sector van a contraer la oferta y eso va a hacer que el precio sea más alto. Es decir, ese precio relativo en ese sector va a ser más alto. Lo mismo cuando apareció el problema de los barbijos. Es decir, ahora ese precio relativo más alto, esa ganancia extraordinaria, en realidad es una señal que está diciendo a dónde asignar el capital, a dónde mover el capital, cómo reasignar el capital. Por lo tanto, si usted, digamos, castiga ese resultado extraordinario, usted lo que está haciendo es dificultar y poner palos en la rueda a resolver el problema. Es decir, usted necesita que esa señal de precio fluya para que los recursos se reasignen y de esa manera resolver el problema. Esto es la misma discusión que del tipo de cambio real. Digo que son un fastidio ya. Bueno, por suerte, digamos, los econochantas ya se calmaron bastante, pero, o sea, suponga, digamos, le puedo hacer el mismo. A ver, si yo tengo equilibrio fiscal, tengo constante la cantidad de dinero, no tengo elementos de la política económica que estén generando un problema artificial. Ahora, si yo tengo un problema del sector, lo voy a hacer con un ejemplo. Supongamos que tengo una economía de transables y no transables. Y por algún motivo, no sé, viene un terremoto y me rompe la mitad del sector no transable. Eso haría que el precio de los no transables, ¿qué tiene que pasar? Tiene que subir. Entonces, que en la lógica de los econochantas me estarían diciendo que el tipo de cambio real está apreciado, ¿no? Porque estaría subiendo mucho el precio de los no transables. Entonces, ¿cómo lo querrían arreglar los econochantas? Devalúa, el tipo de cambio está atrasado, devalúa. Es interesante porque si yo devalúo, o sea, les hago caso y devalúo, ¿cuál es el problema? El problema es que yo necesitaba mandar los recursos al sector no transable y devaluando, ¿qué es lo que hago? Rompo la señal de precio y por lo tanto no termino nunca de resolver el problema. Es decir, y Argentina tiene ese problema desde que tenemos esa maldita institución llamada Banco Central de la República Argentina, que utilizan el Banco Central para corregir problemas del sector real. No, los problemas del sector real se arreglan en el sector real. Es decir, lo único que puede hacer el Banco Central es mantener la inflación a raya, algo por lo cual trabajamos activamente. Entonces, si yo, digamos, violento esa señal, me pasa lo que me pasa a mí, digamos, o sea, freno la cantidad de dinero, termino con el déficit fiscal y obviamente que la recomposición de precios relativos va a hacer que los no transables estén más caros. ¿Por qué? Porque durante más de 70, 80, casi 100 años me dediqué ¿a qué? A romper la señal de precios. Es decir, no es gratis. Esto también es importante porque entonces cuando aparece ese beneficio extraordinario, a ese empresario que está cosechando ese beneficio extraordinario, en lugar de perseguirlo, le tendría que estar dando un premio, lo tendría que estar llevando en andas. O sea, de vuelta, piensen en el medio de la pandemia, la necesidad de los barbijos. Sí, claro que va a ganar un montón de plata, si hay un reacomodamiento de la demanda furioso. Pero ese tipo es el que me está arreglando los problemas, es el que me genera que haya una mayor cantidad de barbijos. En cambio, ¿qué pasa? Si se mete el Estado y empieza a tocar los precios, ¿qué pasa? Va a haber menos. Y encima, digamos, porque los recursos se quieren mover del sector A al sector B, pero como yo le estoy capeando el precio, el sector A se me va a destruir, pero el sector B no se va a expandir. Entonces, esa idea llena de envidia y de resentimiento la tenemos que combatir desde el llano, digamos, porque el que gana plata es un héroe, digo, es un benefactor social porque lo hace vendiendo precios de mejor calidad, a un mejor precio. Entonces, esto no es menor, porque si Argentina va a empezar a generar un proceso de fuerte crecimiento económico, en la medida que ustedes empiecen a generar ese proceso, se van a generar ganancias extraordinarias. Y no le demos lugar a los zurdos de mierda que vengan a decir que eso está mal. Porque ellos que se basan en la envidia, en el odio, en el resentimiento, van a venir a hinchar las pelotas con el coeficiente de Gini, la desigualdad.
Y en realidad, o sea, esos tipos que están capturando los grandes beneficios son los que nos van a hacer de vuelta que Argentina sea un país grande nuevamente. Entonces, digamos, demos esa batalla, digo, por eso me estoy desviando del discurso original, mis disculpas, pero me encantaría leer tus carteles, pero hay un efecto que se llama años y no veo. Me encantaría poder leerte. A ver, ¿qué dice? Sí, tengo muchas demandas. Hay mucha gente proponiéndome que me vaya a otros países a hacer lo mismo. Digamos, voy a tener un problema de nacionalidad. Entonces, esto se los planteo abiertamente porque es el debate que se va a venir de cara al futuro. Es decir, de acá en adelante todas las noticias que va a dar la economía argentina son todas buenas. Es más, si ustedes toman hasta el peor número que salió, el último que salió, que fue el de la pobreza, si ustedes decomponen entre el primer trimestre y el segundo trimestre, la pobreza es cierto que tocó el 56%, pero ya después en el segundo cayó al 51%. Y no tengan dudas que para el tercer trimestre va a estar en el 49%. Es decir, si yo tomo los datos de actividad, el último indicador del EMAE dio 1,7. Si tomo desestacionalizado el último dato contra diciembre, la caída del PBI es 0,6. Nada si tenemos en cuenta que acabamos de hacer el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad. Es más, es un ejercicio heroico, no quiere decir que estoy hablando del número que voy a dar, aclaro, pero para que tengan una idea de la velocidad. Una economía cuando crece fuerte, supongamos 5%, el desestacionalizado crece 0,4 mensual. El último dato dio 1,7. Eso significa que la velocidad que mostró el último dato es de una economía como que se mueve a un ritmo del 23%. Es decir, ustedes se dan cuenta, ¿no? Digamos, porque el otro día me llegó la referencia de cierto periodista imbécil, y lo digo en estos términos para que no puedan saber si estoy hablando de un hombre o una mujer. Digo, pero lo hizo en un programa de prime time en el minuto 47. Así que, como verán, lo tenemos bien calibrado. A esos delincuentes los tenemos bien calibrados. Pero no se crean que van a tener que ir a buscar en lugares de la grilla hostiles, ¿eh? Ojo. Dicho esto, el número que se publicó ayer de 1,5 es buenísimo. Y sin embargo, ¿qué hacen? Ustedes tienen una economía que se venía destrozando, que iba camino a una hiper, que íbamos camino a hacer explotar la pobreza, que íbamos camino a destrozar el nivel de actividad. Porque yo les aviso, un ajuste que fue la mitad del que nosotros hicimos fue el que hizo Duhalde. Les cuento que el PBI cayó 11% y en el segundo trimestre, que fue cuando lo hizo pleno, cayó 16%. Miren los números que le estamos hablando. Entonces, está claro que cuando ustedes tienen la caída, si comparan contra el mismo mes del año anterior, va a dar negativo. Bueno, la persona en cuestión hacía todo foco en eso y no en el indicador mensual desestacionalizado, que es el que está mostrando la salida. Eso para que vean la mala intención que tienen, digamos, porque aparte, digamos, una cosa es que uno se equivoque una vez, 2 veces, ahora se equivoca siempre y siempre para el mismo lado. Digo, un econometrista diría que eso se llama autocorrelación, digamos, o sea, pero bueno, nada, salgamos de ahí, mejor. Pero, en definitiva, yo lo que quiero impulsar es un país anclado en 3 principios fundamentales, que son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad para todos los argentinos. Todo esto implica un nuevo rol para el empresariado en la Argentina que viene. Y lo voy a decir bien claro. Yo no debo ni puedo. O sea, no debo en términos morales y no puedo porque, dada la fatal arrogancia, ser el que comande las decisiones que ustedes deben tomar. Deben ser ustedes quienes las tomen, sabiendo que de este lado hay un gobierno que los apoya y que está dispuesto a todo por hacer las cosas bien. Si no, vean lo que estoy peleando para defender el déficit cero o lo que estoy peleando para mantener emisión cero y todo lo que estamos haciendo desregulando todos los días para que justamente cada día sea más fácil invertir en Argentina. Nosotros persistiremos en nuestra misión, aunque la consecuencia sea el ostracismo, porque como dijo Cicerón, el desprestigio adquirido por hacer lo correcto no es desprestigio en absoluta, sino que es la gloria. Así que a ustedes les digo, arriesguen, inviertan, innoven
y apuesten a la industria y al comercio, porque en la nueva Argentina las palabras esfuerzo y mérito tienen significado real y serán recompensadas. Vinimos a reconvertir a la Argentina en la gran potencia que nunca debió dejar de ser, y sabemos que la clave para alcanzarlo es el comercio que convierte a los enemigos en clientes y a los competidores en colaboradores. Por eso no vengo aquí a apelar a su humanidad, sino a su propio beneficio, cuya persecución redunda en beneficios para la sociedad. Adam Smith. Digo, transformado un poco, pero digo, es una adaptación. Versión, digamos, 2024. Ahora me voy a ocupar de vuelta del surdaje. Sí, hoy me agarraron de buen humor. Hay una frase repetida hasta el hartazgo por la izquierda bien pensante que dice: nadie se salva solo. Y lo que no entiende la izquierda es que el mercado es justamente la demostración de ello. Digo, lo primero que, y esto a mí me sorprende, que ustedes le preguntan a un economista y un economista tampoco sabe qué es el mercado. Esto es gravísimo, porque preguntar qué es el mercado y que me contesten tratando de poner en palabras una curva de oferta y demanda habla muy mal del profesional en cuestión. El mercado es un proceso de cooperación social donde los individuos intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Eso es el mercado. De hecho, si ustedes se entendieran así, hay toda una parte de la literatura que ya la erradicarían. ¿Por qué? Porque no habría no podría existir los fallos de mercado. Porque para que exista fallo de mercado debería haber coacción, pero si es coacción entonces no son voluntarios, con lo cual violenta la definición de mercado. Fíjense, por eso la definición de Alberto Venegas Lynch, hijo, sobre el liberalismo, ¿no? El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Por lo tanto, no puede haber coacción, porque si ustedes están coaccionando, están cercenando la libertad o están impactando sobre los derechos de propiedad. En ese sentido, ahí en lo primero que falla esta gente es que no sabe qué es mercado, y la verdad que tampoco lo saben muchos economistas. Pero entonces hay un reportaje maravilloso de Alejandro Fantino a mi ex competidor del balotaje, que le dice: ¿y qué le vas a decir? ¿Que el mercado le va a hacer la cloaca o el camino a tal persona en un sector vulnerable? Y Fantino le dice, para terminar con el versito de que el mercado te salva. Y le dice: pero disculpame, llevamos 40 años haciendo lo opuesto y siguen sin tenerlo. Con lo cual, digamos, le cobramos impuestos, le cobramos de todo y el resultado no está. Con lo cual, digo, por lo menos, o sea, no voy a tener nada, pero por lo menos tengo más plata en el bolsillo. Digo, al margen que me puedo coordinar con otras personas y hacerlo. Entonces, en un mercado libre, para poder salvarnos a nosotros mismos, debemos ser útiles para un tercero, proveyendo bienes o servicios de mejor calidad a un mejor precio. Esto desencadena un círculo virtuoso en el que todos se benefician mutuamente. De vuelta a la idea de la mano invisible. O sea, hoy estoy con papá, estoy intenso. O sea, saqué la bandera de Escocia y la saqué a vaciar. Debe ser porque arranqué escuchando Rod Stewart, otras cosas. A su vez, es la multiplicación de riqueza lo que permite llevar adelante las más grandes obras de caridad y filantropía conocidas por el humano. No es recibiendo beneficios, sino prestando servicios que hacemos crecer al conjunto. Por eso es en honor a los grandes padres de esta patria que queremos volver a encauzar a la Argentina el rumbo del crecimiento sostenido. Porque, como decía Pericles, quienes con obra demostraron su valor, con obras deberían recibir su homenaje. No vinimos a llenarnos la boca inaugurando plazoletas, centros culturales o rutas en mal estado con los nombres de Alberdi, Roca o Sarmiento. Vinimos a levantar el testimonio que 100 años de infamia dejaron caer y así volver a poner a Argentina como protagonista de la historia del mundo, como siempre debió haber sido. Muchísimas gracias a todos, que Dios bendiga a los argentinos, que la fuerza del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo!